El Instituto de Estudios Peruanos publica este libro que se llama La ambivalente historia del indigenismo, campo interamericano y trayectorias nacionales, 1940 a 1970. Y ha sido escrito por Laura Giraudo y Juan Martín Sánchez. Y este libro pretende contribuir a la historia del indigenismo y mejorar el conocimiento de las diversas trayectorias que lo conforman. Y hablando de indigenismo, este es el año de las celebraciones del centenario del nacimiento del escritor andahuaylino José María Arguedas. Y con ese motivo, la Universidad Ricardo Palma publica este muy interesante libro que se llama 100 años del Perú y de José María Arguedas, 1911 al 2011. Y es un libro muy completo, un estudio muy completo sobre la vida de este gran escritor. Vamos a conversar con su autor, el señor Rodrigo Montoya Rojas. Cuénteme un poco la historia de este libro. Me estaba comentando hace un rato que le tomó casi 30 años recopilar todo ese material. Empecé a escribir sobre Arguedas al comienzo de los 80. En estos 30 años habré escrito unos 12 textos distintos. Y llegado el momento del centenario, pensé que valía la pena hacer un balance sobre lo que pasó en el Perú en tiempos de la vida de Arguedas, el Perú que él recibió, el Perú que dejó y cuánto hizo él por cambiar el país que había recibido y qué huellas dejó. Esa era más o menos la lógica de mi pensamiento. Al unir los textos anteriores con un ensayo especial, el libro tiene la unidad que requiere todo trabajo. Una aproximación global a Arguedas, no solo la literatura o solo la antropología. Es necesario ver un Arguedas total, un Arguedas que es escritor, poeta, antropólogo, periodista, profesor, cantante, gestor de la cultura, director de la Casa de la Cultura, director de museos, un ser humano. Entonces es en ese juego de la diversidad, la multiplicidad del autor en el que me muevo con los textos. Ahora es interesante la figura de Arguedas, siempre nos enseñan que era un indigenista, ¿no? A pesar de que él mismo rechazaba este apelativo. ¿Por qué? Porque él trataba de acercarse a una definición indigenista. Arguedas dijo enfáticamente, lo escribió, no soy un indigenista. Indigenista es la persona que ve el mundo de los indígenas desde fuera, desde arriba. Mariátegui decía, indigenista es la persona paternalista, es la persona que no entiende los problemas, pero se acerca a los indios de buena fe. Todo el indigenismo ha sido una especie de voto en favor de los indios, por primera vez en la historia del país, después de siglos de dominio colonial. Y Arguedas dice, yo escribo desde dentro, yo soy una persona quechua, en Los ríos profundos, Arguedas dice, soy un quechua. Él es actor, él es narrador, es personaje de la novela, y cuando habla de sí mismo dice, soy un quechua. Y lo dice en el contexto de creer que las piedras hablan. Lo que hace que un quechua sea quechua es su magia. Hablar con los ríos, con los vientos, con los lagos, tener una comunicación con la naturaleza, un cariño y un respeto extraordinario con la naturaleza. Nadie de los indigenistas tiene eso. Por eso él decía, no soy un indigenista. El plato de fondo acá, como me contaba, es el debate entre un poco Mario Vargas Llosa y Arguedas. Son, a pesar de todas sus diferencias literarias e ideológicas, en su opinión, los dos escritores más importantes del Perú. Sin duda. Uno más importante que el otro en la esfera del mundo y de la literatura, obviamente, Vargas Llosa.
Arguedas ha escrito la novela más importante para el Perú. Todas las sangres es el primer gran esfuerzo de pensar el país como una totalidad. La idea misma, todas las sangres, la metáfora está diciendo todas las sangres, quiere decir todos los pueblos, todas las culturas, todas las lenguas, todas las patrias y todas las naciones. Cuando Garcilaso dice, hablando de los españoles y de los incas, de ambas naciones tengo prendas, está diciendo, recibí de ambas culturas, de ambas lenguas, una herencia a la que no reniego, de la que no reniego. Y entonces esa metáfora de todas las sangres es la más importante de la literatura peruana por sus consecuencias políticas. Arguedas fue capaz, casi al final de su vida, de intuir que vendría un conflicto muy grande alrededor de las minas. La historia de todas las sangres se parece como una gota de agua a lo que pasa en el Perú hoy, porque es una gran empresa minera que se apropia de una mina en San Juan de Lucanas y que entra en abierto conflicto con los gamonales de horca y cuchillo, con los hacendados modernos que son progresistas y por supuesto con los ayllus y con las comunidades. Y en ese contexto, Arguedas inventa un personaje que se llama Demetrio Rendón Huilca. Y Rendón Huilca es un indio que habla quechua, que ha sufrido 7 años en Lima y no ha sido envenenado por Lima. Es un obrero minero, es un sindicalista y es un hombre que es capaz de ver y sentir que esas contradicciones son tan profundas y él opta por una visión desde su ayllu, desde su pueblo, desde los de abajo. Esa es la importancia de Arguedas. Vargas Llosa dice, la novela Todas las sangres es la más primitiva, la más mala, y es una novela fracasada, es una novela equivocada. Es la lectura política que hace Vargas Llosa. A Vargas Llosa no le gusta lo colectivo, no le gusta lo mágico, no le gustan los indios, no le gusta nada de eso. Él es un europeo, es un hombre así universal de todas partes. Es así, ¿no es cierto? Y desde esa vida y desde esa perspectiva, su segunda lectura política es esa. La primera era amorosa, porque Vargas Llosa dijo, de todos los escritores peruanos, el único que está en mi lista de preferidos es Arguedas. Y después dice que es un escritor primitivo. ¿Qué pasó? No fue Arguedas quien cambió, fue Vargas Llosa el que cambió. Y cuando pasó a la orilla de la derecha, entonces Vargas Llosa tiene una lectura distinta y dice, no es posible que en una novela aparezca ese tipo de conflictos porque esos personajes no están logrados. ¿Qué importaba si estuvieran muy o mal logrados si lo que Arguedas estaba proponiendo era otra manera de mirar el país desde la literatura, desde una novela? 100 años del Perú y de José María Arguedas, de Rodrigo Montoya Rojas. Profecía y Patria en la historia del Perú, de David Brading. Es un libro publicado por el Fondo Editorial del Congreso del Perú. Él es un importante historiador inglés y este año ha estado 2 veces en Lima. Primero para presentar este libro y después para dar una serie de conferencias en la Biblioteca Nacional. Él es sobre todo un mexicanista, pero también ha escrito sobre temas peruanos y este libro describe el itinerario del patriotismo criollo peruano a través de algunos personajes como Santa Rosa de Lima, Garcilaso de la Vega, entre otros más. Y por 10 centavos de salitre, La Guerra de las Oportunidades Perdidas es un libro escrito por Antonio Gara Tecalle.
y parte de hechos reales, históricos, y los convierte en una gran novela ambientada en la época de la guerra con Chile. Antonio Gárate Calle nos cuenta más acerca de este libro. ¿De dónde sale la idea de hacer este libro? Me estaba contando que hay un equivalente chileno, una novela histórica chilena basada, y no había una peruana. Me imagino que de ahí viene la idea de hacerlo. Lo que se persigue con esta novela es hacer la historia más accesible a la gente joven que no es muy aficionada a leer cosas de historia, porque resulta tediosa, aburrida, pesada, porque la mayoría son datos estadísticos, nombres, fechas, nombres de batallas. Entonces la única forma de que el lector pueda compenetrarse con los personajes de la historia es a través de una lectura más amena, y la forma más amena es hacer una novela con personajes ficticios que se introducen dentro de la novela y llevan al lector de la mano a conocer a estos personajes de una forma amena. Aquí los héroes, como te contaba, no son Bolognesi y Cáceres, no. Aquí los héroes son los soldados que viven y sufren prácticamente la guerra en sí. Son los que ponen el pecho, los que empuñan el arma, a diferencia de los coroneles, los generales, que siempre están un poco lejos con su larga vista, mirando y dirigiendo, ¿no? Siempre lejos de donde silban las balas. Ellos son los que nos llevan a conocer a estos personajes. Lo gracioso de esta novela es que los personajes en estos momentos viven. Y te sonará raro porque viven. Estos personajes que yo tomé para la novela son mis compañeros de colegio y mis compañeros de barrio. Porque yo dije una cosa muy práctica cuando conversaba con mis compañeros. Si nosotros hubiéramos tenido 18 años en el año 1879, hubiéramos tenido que ir a pelear a la guerra. Entonces dije, como yo necesito nombres de personajes para la novela y para no enredar la cosa, tomé los nombres de mis compañeros y les dije, vámonos a la guerra, ¿no? Y entonces ellos viven, sufren, algunos de mis compañeros mueren, algunos están resentidos porque dicen que le han clavado como cinco bayonetas en el cuerpo, hay 2 que mueren como héroes en el Morro de Arica, pero lo interesante es que ellos precisamente, siendo testigos de las escenas que hay en la guerra, te permiten conocer a Alfonso Ugarte, te permiten ver cómo Alfonso Ugarte corre con su caballo y se lanza al vacío. Es una forma simpática y amena de hacer la historia. Mi padre es natural de Iquique, nació en Iquique en el año 1894 durante la ocupación chilena, y mi abuelo perteneció al batallón Iquique que formó Alfonso Ugarte y que formaba parte de la 5ª división que comandaba el coronel Ríos y estaba en Iquique. Cuando los votaron o ellos salieron de Iquique, mi padre todos los años religiosamente iba a Iquique. Y yo estaba pequeño y decía, pero ¿por qué va siempre a Iquique? ¿Por qué va a Iquique? Y cuando le pregunté, ¿por qué? Él simplemente me decía, yo nací ahí, esa es mi tierra. Y así nos la hayan quitado los chilenos, para mí sigue siendo el Perú. Entonces ahí es donde yo me aficioné y dije, pucha, ¿qué tal cariño a su tierra? Comencé a investigar y comencé a descubrir una serie de hechos y acontecimientos pues que realmente son inconcebibles, ¿no? Por 10 centavos de salitre de Antonio Gárate Calle. Gracias.